Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral y jurídico constitucional, donde abordamos temas de coyuntura, temas de interés nacional, pero sobre todo de repercusión electoral y sobre todo con fundamento constitucional. Quiero agradecer la presencia de dos voces autorizadas, de dos expertos en materia jurídica, política y electoral, pero además son amigos, es lo más importante, son amigos personales de Contrastando las Noticias. Quiero agradecer la presencia de un hombre que su trayectoria, su prestigio y su experiencia lo avalan. Don Demetrio Soto de la Tijera, ex senador de la República, ex alcalde en Benito Juárez y amigo de Contrastando Ideas Noticias. Bienvenido, Demetrio, un placer saludarte. Julio, muy buenos días. Marco, muy buenos días. Qué gusto estar con usted. Bienvenido. También nos acompaña el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradecemos su presencia y estos minutos para Contrastando las Noticias. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Julio. Buenos días. Demetrio, buenos días. Un saludo para el auditorio. Bueno, pues creo que ha habido temas de coyuntura, temas de interés y de impacto económico electoral y de consecuencias democráticas. Quiero iniciar con don Demetrio Soto de la Tijera, que nos dé tu opinión sobre esta resolución polémica. Ha habido muchas en los últimos días de la Corte y del Congreso, pero quiero iniciar con esta polémica preocupante, yo diría que hasta alarmante resolución de la Suprema Corte de Justicia para autorizarle o declarar la constitucionalidad de el bloqueo de cuentas bancarias que podría ordenar la UIF sin la necesidad de un ordenamiento judicial, sin mayor prueba, sin mayor evidencia, que no sea la simple sospecha de estar lavando dinero o financiando a los terroristas. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, desde luego es otra medida más en que prevalece el interés del gobierno sobre el interés particular. Finalmente, es decir, sin duda en México hay un problema grande de lavado de dinero y de manejo de efectivo. Es decir, seguimos siendo uno de los países en el mundo que más dinero se maneja en efectivo, muy baja la bancarización y obviamente, además, todo el problema del narcotráfico, es decir, todo el problema que existe en el país en cuanto a gente que no puede justificar sus ingresos. Pero finalmente eso se podía remediar y estaba previsto en la ley a través de una resolución judicial, a través de que un juez autorizara la congelación de una cuenta. Aquí se está haciendo algo pues que si es arbitrario, yo no creo que nos afecte realmente a todos, aunque hay la posibilidad de que nos afecte a todos. Es decir, realmente, lo que pasa es que todos dudamos de que se vaya a usar únicamente para la gente que está involucrada en el narcotráfico. Todos tenemos miedo de que vaya a utilizarse en forma política. Por una razón, porque no le tenemos confianza al gobierno y menos le tenemos confianza a este gobierno. Desde el gobierno de López Obrador no hay confianza en la ciudadanía. Se han tomado, es decir, es una medida más para controlar al ciudadano, para afectar al ciudadano cuando el interés del gobierno esté involucrado. Es el problema. Yo creo que en muchas partes del mundo puede haber una medida similar, en que el Estado, en caso de un depósito que sea realmente, que haya la duda sobre si está involucrado en el narcotráfico, el lavado de dinero, etc. Y en esos países hay confianza en el gobierno. El problema en México es que no tenemos confianza en nada, porque la realidad nos ha demostrado que el gobierno es totalmente arbitrario cuando combina los intereses o del gobierno o de un político en lo particular. Es el problema. Entonces, esta medida que podría ser positiva para controlar el narcotráfico, para evitar el lavado de dinero, para evitar el manejo de cantidades realmente escandalosas, se vuelve un golpe y una duda más para invertir en el país. Porque por un lado la presidenta llama a la inversión,
permanentemente y se reúne con empresarios. Pero por otro lado, medida tras medida, todas las que han sido, que ya para qué enumerarlas, los órganos, la desaparición de los organismos autónomos, la reforma del Poder Judicial, el amparo, y ahora esta otra medida, pues hacen, el otro día yo estaba viendo una encuesta que hace el Banco de México y le preguntan a los empresarios qué tanta confianza tienen para invertir en México. Bueno, para invertir. La respuesta es cero confianza. O sea, por un lado llamas a invertir y por otro lado les das todas las medidas para que no inviertan. En fin, yo creo que es otra más de las medidas que van a impedir que el gobierno y sobre todo que México salga adelante económicamente. Totalmente de acuerdo contigo. Sin lugar a dudas, una decisión que lejos de estimular, lejos de fomentar, lejos de hacer a México un país atractivo para la inversión de capital, es un destino inseguro porque no hay certeza jurídica, no hay confianza en las autoridades, como bien refieres. Y ahora quiero preguntarle, hablando de esta desconfianza en las autoridades y en sus procesos, quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, el gobierno federal particularmente han iniciado un proceso de selección, de evaluación para elegir a los pues tres vacantes que se han abierto para ocupar puestos de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay especulación sobre el riesgo de que se haya filtrado el examen. ¿Qué opinión te merece, doctor? Tú que eres un hombre con toda la experiencia del mundo en materia electoral, ¿este proceso estará viciado? ¿Se habrá filtrado este examen? ¿Estarán imponiendo a los incondicionales del régimen o están, pues obviamente, controlando y tratando de mantener, obviamente, sometido al Instituto Nacional Electoral? Doctor Baños. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Julio. Yo creo que en el proceso de selección de las consejerías electorales, que en mi opinión debería de ser un procedimiento normal, un procedimiento que además pues está establecido en la Constitución, donde cada 3 años se renueva de manera parcial la integración del del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues debería de ser una cosa ya muy así, normal, sin mayor complicación. Sin embargo, volvemos al punto medular de lo que mencionaba Demetrio con esa agudeza analítica que siempre le caracteriza. Hay desconfianza. Hay una enorme desconfianza en muchas cuestiones porque, pues lamentablemente, la línea divisoria entre los poderes públicos en México no existe, ha desaparecido completamente. Si bien es cierto que es la Cámara de Diputados quien está conduciendo este procedimiento, pues es un hecho concreto que hay una amalgama entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y por consecuencia actúan de la misma manera. Y yo te diría que una vez que se empezó con el procedimiento, pues este inició tarde, ese es el primer punto. Los consejeros electorales debieron haber tomado posesión el 4 de abril, pero lo harán hasta finales de este mes si es que el proceso concluye en la designación posible del próximo martes o hasta el día 28 según el calendario que Así han es. establecido. Pero el problema viene cuando tú ves que ya hay una lista inicial de personas que se inscribieron de acuerdo con la convocatoria. Y entonces observas que por razones diferentes, por decisiones del tribunal o porque una persona dice que había intentado el registro y falló el sistema y meten a nuevas personas concursantes. Ese es el primer Así detalle. es. Luego viene un proceso de revisión de requisitos que pareciera que no tiene mayores complicaciones. Y luego viene la parte del examen y es ahí donde ya nos atoramos porque vemos como algunas personas que no tienen experiencia, lo cual no quiere decir que no puedan pasar el examen. Lo que no resulta lógico es que esas personas son las que sacaron las calificaciones más altas, concretamente el director de los talleres gráficos, que de 100 reactivos sacó 98 y cuando además los sustentantes te dicen que tiene el examen una composición muy alta en un tema muy técnico que es la fiscalización. Más de la tercera parte de los reactivos estaban enfocados al tema de la fiscalización de los recursos de los partidos y de los candidatos y precandidatos. Y esa parte es extremadamente técnica. No quiero decir que no la pueda contestar alguien, pero a ver, hay personas de una gran trayectoria. Si tú observas el bloque de personas que se anotaron, hay muchos consejeros en funciones de los OPLES
hay funcionarios del INE en función, que están trabajando actualmente y que obviamente tienen información actualizada. Hay magistrados, exmagistrados, y había pues casos verdaderamente paradigmáticos de personas que se inscribieron. Yo diría, quizá la persona de mayor trayectoria político-electoral que se registró fue el perfil de María del Carmen Alanís, quien tiene una trayectoria muy interesante porque tuvo muchos Claro, cargos en el IFE-INE, pero también tuvo muchos cargos en el tribunal y fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ella obtiene una calificación de 79 puntos de 100, ¿no? El director de talleres, que dice que su experiencia electoral fue la de ser funcionario de casilla y tener hoy día la experiencia de imprimir las boletas, saca 98. Es verdaderamente Sí. escandaloso ese ejemplo, ¿no? No, no, claro. no, no tiene la menor credibilidad del punto. Y creo que el problema central de lo que está pasando en nuestro país es, en efecto, la confianza que se ha perdido en la gestión del gobierno, en la gestión de los poderes públicos, porque no es congruente pues que esto ocurra, y así podríamos ir mencionando otros casos. Luego, después de que pasan el examen, el problema viene con la idoneidad, donde no sabemos cómo ese comité técnico que integró la Junta de Coordinación Política con su mayoría de Morena, el PT y el Verde, y dos de la Comisión de Derechos Humanos, que también sabemos son afines al régimen, pues califican quién es idóneo para avanzar a la etapa de las entrevistas y quién no. No sabemos los argumentos a favor y en contra. Y vuelvo a insistir, abusando del nombre, del prestigio personal de María del Carmen. ¿Qué argumentos usaron ellos para decir que ella no podría avanzar a la ronda de las entrevistas? Es verdaderamente escandaloso el punto. Y bueno, en un procedimiento que es de fast track, pues probablemente el martes de la siguiente semana haya consejeros. Y lo más probable es que sean tres personas vinculadas al régimen, con lo cual pues le quitan completamente digamos, esta característica esencial de toda autoridad electoral, que debe ser la imparcialidad y la de generar condiciones adecuadas para una elección de calidad sobre todo, pero fundamentalmente una elección organizada por autoridades desvinculadas de los poderes públicos y de los partidos. Totalmente de acuerdo. Una explicación clara y contundente por parte de una voz autorizada, el doctor Marco Antonio Baños, quien ha vivido en carne propia, ha estado de manera muy cercana a este mundo de la democracia, sobre todo del ámbito electoral en nuestro país. Quiero preguntarle a otro hombre que también sabe de política, sabe de ejercer e interpretar las leyes en materia política y electoral, a don Demetrio Ochoa Tijera. ¿Qué opinión le merece no sé si se llamarle plan maestro, esta simulación de proceso de selección de tres candidatos que podrían ocupar cargos como consejeros del Instituto Nacional Electoral? ¿Simulación, imposición o un proceso de control de parte del gobierno para imponer a sus incondicionales en el INE? Demetrio. Mira, como lo comentaba Marco, a ver, yo sí creo que había una razón para que Maca Alanís, María del Carmen, no pudiera pasar, porque es autónoma. Es decir, ella lo que Claro, es totalmente autónoma, no tiene compromiso con Morena, no tiene compromiso con ningún partido político. Es una voz crítica, es una voz independiente, y eso no es lo que quieren. A ver, ya lo demostraron en el tribunal, ¿no? Ya lo demostraron con el Poder Judicial, la que hizo la así es. lista, la que hizo los acordeones. Bueno, la que mandó a hacer los acordeones fue la presidenta, y la que los imprimió fue el de los talleres gráficos de la Nación. O sea, Ah, bueno, está todo. Entonces, yo creo que somos demasiado ilusos, desgraciadamente, y también impotentes para poder parar todo esto. Ese es el problema. Que vemos a la avalancha y le hemos venido viendo hace ya muchos meses, la avalancha con todas las arbitrariedades del gobierno, con toda... La presidenta es una militante más de Morena. Mentira que haya pedido permiso a Morena. A ver, lo estamos viendo el día de ayer con que la que era secretaria de las mujeres, ahora, como en los tiempos del PRI, giraban, iban de un lugar a otro, del partido al gobierno, del gobierno al partido, con todo cinismo.
Si cómo una gente puede renunciar a una secretaría tan importante Así es. en un gobierno que el tema central en teoría es el de las mujeres, el de la igualdad. Y de repente la mandan al partido, y ni siquiera de presidenta. La mandan al partido ¿a qué? Pues a armar las elecciones. ¿Por qué? Porque es el vínculo directo entre el gobierno y el partido. Y obviamente siempre desde la presidencia, bueno, siempre fue acusada ella que desde su secretaría beneficiaba a Morena, trabajaba para Morena, cuando eso ahora ya quedó claro. Entonces lo que estamos viendo es un Claro. gobierno que se está armando, pero a mí, la verdad, eso ya no me preocupa, soy franco, ya no me preocupa porque van a seguir por esa vía. La única alternativa que tenemos es ganando las elecciones. Y ellos están armando para ganarlas, para tener un tribunal y un INE de su lado y toda la estructura del gobierno de su lado. Pero si no los vencemos, y obviamente es muy difícil, no hay posibilidad de pararlos. ¿Hasta dónde van a llegar? No sé. Yo no creo que tengan la fuerza dicen, ya no hay contrapesos. Sí, sí hay contrapesos. Hay un contrapeso fundamental que es el que tenemos que impulsar nosotros, que es el voto ciudadano. Nosotros tenemos que impulsar el voto. Si no, desgraciadamente no hay alternativas. ¿Qué alternativa real hay ahorita a Morena? El PAN, el PRI, MC, ni No, proyecto. bueno. De veras, es tremendo. Es decir, no, a ver, ¿qué líder hay alternativo? Todos los partidos y todos los movimientos se mueven alrededor de un hombre, una mujer, de una persona, de un político, una política que atrae. Aquí los que son cabeza en los partidos políticos son rechazados por la mayor parte de la gente. Yo creo que nos encontramos en una situación muy crítica y si en algo tenemos que trabajar es en concientizar a la gente. Hay un 70% de la gente que está del lado de la presidenta. ¿Por qué? Porque yo creo que viven mejor y al vivir mejor y no tienen también otra alternativa. Es decir, a mí digo, ya no me preocupa ver lo que va a hacer el gobierno. El gobierno va a hacer lo necesario para tratar de eternizarse por varios años en el gobierno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Crear conciencia entre la gente de que hay una mejor alternativa. Si no hay una, y no se trata de crítica, toda la oposición, todos se dedican a criticar, no se ganan elecciones criticando. Yo he sido candidato 6 veces y siempre gané proponiendo, no criticando. En fin, creo que lo que va a pasar en el INE ya es que es un control anunciado. Los tres o las tres, son dos mujeres, creo, y un hombre, que van a salir de Así es. consejero y van a ser cercanos al régimen. Y no vamos a poder pararlos y hay que ver qué se puede hacer. Porque ir a una Claro. elección ir a una elección con los dados cargados es como ir a jugar No, fútbol, bueno. como le fue a Barcelona, que el árbitro jugó para el otro lado. Acertada la analogía, clara y contundente el análisis, y como siempre, una voz autorizada y una voz de experiencia y trayectoria política. Donde meto eso de la tijera. Quiero ahora preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión le merece este proceso de registro donde presuntamente van a negarle el registro a este nuevo partido que encabeza el señor Acosta Naranjo? Ya se ha convocado una conferencia de prensa y probablemente se convoque a movilizaciones sociales pues ya en el marco del inicio del Mundial de Fútbol. Sí habrá condiciones para que le nieguen el registro a Somos México, doctor Baños. Bueno, aquí hay un tema, nada más antes de entrar a esta pregunta, que me gustaría mucho agregar un argumento. A mí me gusta mucho estar en esta mesa porque aprendo mucho de Demetrio, es un hombre de una gran Al revés. eh, agudeza y además tiene una forma pues, muy agradable de decir las cosas fuertes, ¿no? Pero a ver, yo creo que la designación de esta señora Citlali Hernández en la comisión, como presidente de una De comisión de elecciones. Morena, pues es Uh muy -huh. sintomático de este regreso, de esta nueva forma híbrida de funcionar entre el partido del Estado y el gobierno. Eso está más que claro. Y además, un detalle que es el que quiero agregar a lo que ya dijo con mucha precisión Demetrio es, para Citlali Hernández y para la presidenta es mucho más importante garantizar
las condiciones de la coalición gobernante que se está desmoronando por todos lados a el programa que se supone encabezó este gobierno en favor de las mujeres. Vaya este tema, ¿eh? O sea, deja la Secretaría de la Mujer, donde hay muchos temas ahí que no se pudieron resolver o que no se quisieron resolver, y se va a la parte política porque tienen un relajo con el asunto de la coalición. Pero bueno, entro al tema de Somos México. Aquí hay un detalle que es muy importante de revisar. Somos México, en mi opinión, pues ha cumplido con todos los requisitos para obtener el registro de partido. Eso es lo primero que hay que decir. Se tiene la membresía Correcto. exigida por la ley, que es de poco más de 349,000 afiliados, y se tiene también el número de las asambleas, que fueron 246. ¿Qué hizo el INE y qué cosa avaló de manera inconstitucional el Tribunal Electoral? El INE estableció un lineamiento que es así inconstitucional porque establece que si una persona que asiste a una asamblea y que suma para que se tenga el quórum de esa asamblea, son 300 personas como mínimo dentro de una asamblea, 300 o más, pero no menos de 300. Si una, dos, tres, cuatro, cinco de esas personas posteriormente a la fecha de celebración de esa asamblea se suman a otra organización o partido ya constituido, entonces se tienen que descontar, pero se descuentan también del quórum, no solo de la membresía general, que serían estos 349,000 afiliados que tiene el partido de Somos México. Esa parte es, en mi opinión, un asunto que nos lleva a una situación jurídica de absoluta incertidumbre. ¿Por qué? Porque tú tienes un quórum ya validado por el INE. Hay un acta que te dice que la asamblea fue legal y que por tanto te da la idea de que ese acto jurídico se agotó de manera correcta y fue validado, supervisado por una autoridad. Si no es que Somos México o cualquiera de las otras, Paz o que siga la democracia o México tiene vida, y hacen sus asambleas allá en una esquina, en una colonia, en una localidad alejada. No, no es de que llegues y las hagas por tu cuenta, sino que tienes que tener la supervisión de la autoridad. Y esa autoridad te ha dicho con toda claridad que cumpliste con los requisitos para declararla válida. Después, la autoridad se reserva un esquema de supervisión posterior y te dice, cuando yo haga los cruces y encuentre que personas en esta condición que estuvieron en tu asamblea, pero luego se fueron a otra organización que está en proceso de constitución de partido, o bien sea ya un partido político constituido, pues entonces te voy a quitar a esas personas y te voy a anular las asambleas donde se queden los quórums por abajo de las 300 personas que tú necesitas. Bajo ese esquema, Oh, nos han quitado 41 asambleas. Tenemos aún así 205 que son por encima del límite establecido de las 200. Por supuesto que existe una presunción de que existe una acción deliberada del gobierno y del partido de Morena, porque Morena, para quitar estos quórums, hizo sus campañas de afiliación atrás de las asambleas de Somos México. ¿Qué quiere decir esto? Que terminaban las asambleas y en ese mismo día por la tarde o un día o 2 días de manera posterior, iba Morena, hacía sus asambleas de sus jornadas de afiliación y entonces se llevaba personas de las que ya teníamos en los quórums de las asambleas. Este es el problema central que hay. Y a mí me parece que es un tema muy delicado porque además hay muchos detalles en paralelo. Primero, Somos México, de las 4 organizaciones, es la única que no significa un aliado o un posible aliado de Morena y de la coalición gobernante. Que siga la democracia, pues es un partido iniciado por Gabriela Jiménez, que es subcoordinadora, diputada subcoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Que sí, que el partido de Paz es Hugo Eric en su versión 3.0 de el Partido Encuentro Social. Y México tiene vida, pues es un partido de Monterrey que se especula mucho, tuvo el apoyo de Samuel García con muchos Samuel García. que se canalizaron hacia ahí, pero también de Marcelo Ebrard. Hay una especulación donde se sostiene que una parte de la estructura que ha logrado construir a lo largo de su carrera política Marcelo Ebrard, pues se ha llevado a este asunto de México tiene vida. Entonces,
Somos México es un partido que no tiene vinculación con el gobierno, que generaría una situación de oposición real frente al sistema. Y eso yo supongo que es lo que ellos están valorando y generando a través de los lamentables esquemas de complicidad que ya se tienen en las instituciones electorales, en el INE y en el Tribunal Electoral, pues evidentemente situaciones para impedir el registro. Pero nosotros estamos avanzando en la lógica de ir revisando política y jurídicamente Pues, todos los elementos para poder combatirlos en el plano jurídico y político y si es necesario en el campo de la movilización, lo cual sería terrible, porque si ya hay, otra vez volvemos a lo mismo, si ya hay un procedimiento agotado con requisitos cumplidos, ¿cuál sería la razón para que te nieguen el registro? Es una razón eminentemente política, eso es lo que hay que subrayar. Totalmente de acuerdo. Quiero pedirle tu opinión y comentario a donde me trozó de la tijera. Estamos entrando a la recta final de esta mesa análisis. Quiero pedirle su opinión sobre este peligroso pues mecanismo que tiene el gobierno federal, utilizando de manera facciosa a las instituciones para negar el registro a este nuevo partido Somos México. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? mira, yo creo que de veras sería una estupidez, así lo digo, del gobierno. El gobierno, ¿por qué no nos hagamos? El INE hoy está controlado directamente por y más ahora que, bueno, con los nuevos consejeros que se van a nombrar, pero el Sí, rechazo que se haga de Somos México sería una estupidez. Y una estupidez que, como dijo ahorita Marco, a ver, llega un momento en que ya no hay otra alternativa más que la movilización. Y la movilización en pleno campeonato mundial de fútbol, en la Copa del Mundo. O sea, hay que movilizarnos. Ya no podemos permitir que el gobierno y que la presidenta siga haciendo lo que se le da la gana. Suena muy duro, pero sí, si es necesario bloqueos, si es necesario bloqueos en la mera Copa del Mundo, en los partidos. Hay que hacerlo. Y que el gobierno lo sepa, que llegó un momento en que ellos han rebasado los límites que la ciudadanía y que cualquier oposición política puede permitir. Entonces, yo creo que ellos saben que si se arriesgan va a haber respuesta. No es que lo diga nada más a Costa Naranjo, es que creo que hay mucha gente que ya está dispuesta, como lo están haciendo los camioneros y los productores de maíz y los del metro. Cada día hay más protesta política, porque el gobierno no está respondiendo, no está dando respuesta. Y la presidenta quiere negar realidades a las que está enfrentando la gente. Ahora, nomás para concluir, ¿y a dónde va la presidenta hoy? A una reunión en defensa de la democracia. Digo, perdón, pero ¿qué cinismo? Digo, sí es. ¿cómo es posible que una presidenta, y ojalá se dieran cuenta en esa reunión? Lo que pasa es que en esa reunión muchos son exactamente igual que ella. Son gente que habla de democracia, son líderes que hablan de democracia y realmente no se manejan dentro de los parámetros de la democracia. Pero hoy la presidenta o mañana en la mañana va a estar en una reunión en defensa de la democracia. Ojalá pudiera No, bueno. explicar y justificar todas las medidas antidemocráticas que ha hecho ella, ¿eh? Desde que ella llegó, la gran regresión democrática se ha dado desde que ella tomó posesión como presidenta de la República. Pues ahí está el análisis contundente, claro y objetivo de donde Metro Soy de la Tijera, a quien le agradezco su valiosa participación y a estos minutos para Contrastando las Noticias. Quiero ahora pedirle la conclusión al doctor Marco Antonio Baños. Adelante, doctor. Yo estoy de acuerdo con que el hecho de que eventualmente se negara el registro a Somos México va a generar una situación de mucha incomodidad social, porque lamentablemente estamos en una situación donde en efecto muchas de las medidas que el gobierno toma son medidas que pasan por encima de los derechos de las personas, de los ciudadanos. Aquí se De está acuerdo. atacando esencialmente el derecho de libre asociación, el derecho de libre participación bajo el albedrío de una persona a participar en un partido. Hay 349,000 personas que se afiliaron a esta opción política. Somos México es una organización que se integra en buena medida en una parte, en un bloque central de su composición con personas que apoyaron los temas de la Marea Rosa en su momento para defender al INE, para defender al Poder Judicial, etcétera.
También hay, por supuesto, gente con una enorme trayectoria en la vida pública, gente que estuvo trabajando en su momento en el PRD o en el Partido Acción Nacional, pero también hay, y este es un tema que a mí me ha sorprendido muchísimo, una enorme cantidad de personas que han trabajado en instituciones públicas, muchas de ellas en instituciones electorales, y que al haber concluido desde hace tiempo ya su participación, yo por ejemplo dejé de ser consejero hace 6 años y no he tenido ninguna responsabilidad partidaria de ninguna especie en ningún lado, y que hemos decidido pues de alguna manera apoyar este proyecto. Y yo creo que la democracia mexicana, para que realmente tenga una posibilidad de recuperación en el corto y mediano plazo, necesita opciones que sean un esquema de equilibrio, de frenos y de contrapesos a un poder que está hipercentralizado en Morena, en la presidenta de la República, y que paulatinamente va deconstruyendo todo lo que se ha venido trabajando en los últimos 35 años y logrado como esquemas que garantizaban una democracia. Si tú quieres una democracia en ciernes, no fortalecida como vimos, que al finalmente no resistió el empuje de 7 años de un gobierno pues, que se ha vuelto autocrático, absolutamente autocrático, y que hoy día pues está metido en los efectos de sus propias contradicciones. Ahí está el tema de Pemex, ahí está el tema de la falta de respuesta, como decía Demetrio, a los camioneros, a los productores, una serie de situaciones que en el país no tienen una salida específica, y donde evidentemente pues la presidenta va tumbo tras tumbo, hasta en el tema de la chica que se salió a solear las piernas ahí en un balcón del Palacio En Palacio. Nacional, que lo negaron y que luego tuvieron que reconocer, como tuvieron que reconocer días después, hasta ayer, el tema del derrame del petróleo como un problema de responsabilidad. Y ahora resulta que el director de Pemex sale y se dice engañado, que le ocultaron información. Pues entonces, ¿para qué está ahí? Perdón, ¿eh? ¿Cómo que pedí la información por oficio? ¿Cuándo habíamos oído eso, que un titular de un órgano del tamaño de Pemex diga que un subordinado le está negando la información? No, digo, es verdaderamente ridículo el tipo de respuestas que dan, ya ni te digo sobre los temas de seguridad, porque todo es culpa de Genaro García Luna, ¿no? Y todo es culpa de Calderón. No, es una situación que no puede continuar de esa manera en este país. Sin lugar a dudas, la crisis política, la crisis electoral, la crisis económico-financiera, la crisis de administración de justicia, México está entrando en un periodo muy oscuro de incertidumbre. Quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños su valiosa participación en esta mesa de este viernes y reiterar la invitación, si su agenda se lo permite, para que nos acompañe la próxima semana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué gusto estar con ustedes, Demetrio, Julio, y un saludo al auditorio. Gracias, Muchas Marco. gracias. Julio. El doctor Marco Vaya muy Antonio bien. Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, y don Demetrio Soy Tijera. Demetrio, tengo una última pregunta que me está pidiendo nuestro auditorio. A ver, ¿qué opinión te merece esta, pues no sé si llamarle decisión, traición del MC con la reforma política concretamente el Plan B, que el MC traicionó pues lo que había comprometido con el PAN y el PRI de no acompañar la reforma política por lo que hacía el Plan B, y al final del día en la Cámara de Diputados el MC, no sé si le llegaron al precio o le llegaron a los sobres amarillos y terminaron votando y apoyando el Plan B de la reforma política que afectará los procesos electorales de 2027. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, creo que es un error tremendo del MC, Claro. porque, a ver, la gente ya no lo vemos como oposición, lo estamos viendo como parte de los partidos satélites. MC había sido muy hábil, hay que reconocer. Había aprovechado la debilidad del PAN, la debilidad del PRI, y se había mantenido como una oposición, pero oposición inteligente. La decisión que tomaron, no sé por qué razón sea, ¿no? Pero la decisión que tomaron les va a costar carísimo. La gente, todos los que estamos del lado de la oposición, rechazamos que el MC haya votado como votaron, y yo creo que todos los que estamos, de que no estamos dentro del lado de Morena y sus aliados, empezamos a tener serias dudas sobre cómo va a actuar el MC. Ya lo ha dicho, no va a hacer alianza con nadie. Al no hacer alianza con nadie, debilita a la oposición. Entonces, digo, muy concretamente, creo que es un gran error del MC y lo va a sufrir en las urnas.
Totalmente de acuerdo. Ahí está la opinión, la respuesta de, reitero, de una voz autorizada, donde Metro Soy la Tijera, un hombre que sabe, conoce y entiende de la vida legislativa, del mundo de la política, pero sobre todo de la realidad democrática de nuestro país. Demetrio, como siempre, agradecidos por tu valiosa participación. Te reiteramos la invitación el próximo viernes, si tu agenda te lo permite. Gracias, muchas gracias, Marco, qué gusto. Gracias, Julio. Gracias a don Demetrio Soy la Tijera y al doctor Marco Antonio Baños por haber participado en esta mesa de análisis, pero sobre todo gracias a usted que nos hace favor de acompañarnos como cada semana aquí en la mesa de análisis político, electoral y jurídico constitucional de Contrastando las Noticias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas, platicaremos también de lo que ya nos espera con la agenda deportiva en materia olímpica, que en los próximos años estaremos ya también reportando de manera oportuna. No le cambie, vamos a un pequeño corte y regresamos.